Bienvenido a tu clase de formación cívica y ética del día 27 de septiembre del 2021. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de la SEP. Abre tu libro en la página 20. Hoy vamos a trabajar acerca de nuestro derecho de ser protegido. Nuestro libro nos dice que todos los niños y las niñas tienen derecho a ser protegido por las personas que los rodean y que existen también instituciones y personas que están ahí para ayudarte cuando necesites protección. En nuestro libro, en la página 20, nos dice, en el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño se establece que los gobiernos deben de asegurar que niñas y niños estén eficazmente cuidados y protegidos contra la violencia, los abusos, el maltrato y la desatención de que los cuide. Observa, tú tienes el derecho de ser protegido y el gobierno, nuestro gobierno, tiene la obligación de que tú te encuentres bien, de que se te respete y que se te brinde lo que necesites. ¿Conoces lo que es el acoso escolar? El acoso escolar es un tipo de violencia o agresión que se realiza en la escuela cuando decimos o hacemos algo para dañar a otro estudiante o a otro compañero, o cuando a alguien les hacen algo, ya sea físico o emocional, para dañarlo. Aquí nos vienen algunos datos interesantes acerca del acoso escolar y nos dice, en México, 7 de cada 10 niñas o niños sufren de acoso, pero solo el 15% de esos 7 lo confiesa a sus familiares. El 15% es muy, muy poco. Entonces nos dice que hay muchos niños que se quedan callados y sufren en silencio lo que es esa violencia o esos problemas y agresión. Ahora, vamos a hacer algún trabajo acerca de el bullying o el acoso escolar. En tu libreta vas a responder el inciso A y el inciso B de la página 21, en donde en el inciso A nos dice, ¿han sido testigos de acoso en la escuela? ¿Lo han vivido? Si tú has visto a alguien, conoces a alguien o inclusive a ti te han hecho acoso escolar, puedes contarnos lo que es tu historia o la historia de esa persona en tu libreta. En el inciso B nos dice, imaginen que ustedes sufrieran acoso escolar. Si tú conociste a alguien o incluso tú sufriste de acoso escolar, nos piden que recuerdes esa situación o que te pongas en el lugar de esa persona y contestes lo siguiente. ¿Qué harían? ¿Enfrentarían a quien los agrede? ¿Pedirían ayuda o no harían nada? ¿Cómo piensan que se sentirían reaccionando de esa manera? ¿Orgullosos, con temor, tristes, esperanzados? ¿Cómo les habría ayudado saber que el acoso escolar ocurre en muchas escuelas, pero hay derechos e instituciones que protegen a los alumnos contra cualquier forma de maltrato? Una vez que hayas terminado de contestar las preguntas de tu página 21, vamos a continuar con nuestro libro. Hay personas, niños y niñas, que cuando son agredidos no saben cómo defenderse o no saben qué hacer, y eso ocurre principalmente porque desconocen sus derechos o no identifican que lo que les está pasando es una forma de maltrato. Nuestro libro nos dice que también prefieren evitar más conflicto o que les digan de cosas o que mencionen que no son valientes o que deberían de defenderse. Por eso la gente muchas veces se queda callada. También porque sienten vergüenza. Les da pena lo que otra persona puede pensar de ellos. O piensan que no deben de cuestionar a la persona que les hace daño o que está bien lo que les están haciendo. Por eso es muy, muy importante que conozcamos nuestros derechos. Nuestro libro en la página 23 nos dice, los derechos que gozas como niña o niño garantizan que recibas un buen trato y que sean cubiertas las necesidades que te aseguran una vida digna. La Convención de los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establecen derechos que protegen tu dignidad. En nuestra página 23 vienen una serie de derechos. Voy a leerte algunos. Tienes derecho a la igualdad.
a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a ser protegido contra el trabajo que interrumpa tu educación, salud o desarrollo. Tienes derecho a ser protegido contra la explotación y el abuso sexual. Tienes derecho a la vida, a la paz, la supervivencia y al desarrollo. A no ser discriminado, a la intimidad personal y familiar y a la protección de tus datos personales. En la página 24 de nuestro libro nos dice: reflexiona, ¿cómo podrías defender tus derechos sin conocerlos? ¿Cómo lo harías? Una vez que contestes esa pregunta, vamos a realizar la actividad 3. En nuestra actividad 3 nos dice que vamos a elaborar un diccionario. ¿Pero un diccionario de qué? Muy bien, vas de la página 20 que hemos estado platicando o trabajando hasta la página 28 de nuestro libro. Vamos a buscar todas las palabras que sean importantes o que resalten algún concepto importante acerca de la protección de los derechos. Vamos a escribirlas en unas hojas blancas para formar una especie de diccionario. En ese diccionario vamos a escribir la palabra importante y su definición. Si tienes duda, en la página 25 te muestran cómo hacer tu diccionario. Observa. Tiene un título que dice Diccionario de Defensa de Derechos y aparecen una serie de palabras con algunos dibujos para ejemplificar. Viene la palabra abuso sexual y viene su definición. Y colocan un pequeño dibujo que hace referencia a ese concepto o a esa palabra. Viene ciberacoso, su definición, un pequeño dibujo, viene explotación, definición y un pequeño dibujo. Tú vas a realizar lo mismo. En hojas blancas vas a buscar todas las palabras que para ti son importantes acerca de la protección de los derechos humanos o de tus derechos principalmente. Vas a escribir la palabra, su definición y puedes agregar una ilustración. Este diccionario lo vamos a venir trabajando a lo largo de nuestro ciclo, es decir, por cada lección que veamos vamos a sacar algunas palabras que sean importantes o que tú consideres importantes recordar y las vas a apuntar o escribir en tu diccionario para que al final tengas un diccionario grande de palabras acerca de formación cívica y ética o de palabras que se relacionan a tu cuidado o al cuidado de los demás. En la página 26 de nuestro libro nos dice: ejerzo mis derechos para proteger mi dignidad. Nuestro libro comienza diciendo: la protección es uno de los derechos de la infancia. Está basada en el cuidado que todos los niños, las niñas y los adolescentes necesitan para desarrollarse y ser felices. Conocer tus derechos y reconocer cuándo no son respetados no es suficiente para ejercer tu derecho a ser protegido. Familiares, maestros, amigos, la sociedad, el gobierno y tú mismo contribuyen a buscar soluciones a tus necesidades, pero vale la pena saber que cuando se habla de la defensa de tus derechos, cada uno cumple una función diferente. Aquí nos dice que no nada más es necesario conocer cuáles son nuestros derechos, sino que también debemos de realizar actividades o buscar medios para que se protejan nuestros derechos. Cada quien desde su puesto o postura debe de buscar que se protejan esos derechos. En nuestro libro nos dice cómo los niños, la familia, la escuela o el gobierno deben de buscar la protección de los derechos. Por ejemplo, tú como niño debes de reconocer que hay situaciones que te hacen sentir mal. Debes de decirle a los demás qué está pasando, no debes de quedarte callado y tienes que pedir ayuda. Esas son algunas de las cosas que tú debes de hacer para proteger tus derechos y para buscar que se proteja tu dignidad. En tu familia, ¿qué deben de hacer? Algunos puntos nos dicen que la familia debe de fortalecer los valores de los niños y las niñas. Debe de observar los cambios de conducta para saber realmente qué les está pasando.
hablar con los hijos acerca de lo que les pasa en la escuela. En la escuela tiene la obligación de informar a los niños y las niñas para prevenir o frenar situaciones de maltrato, acoso, abuso o explotación. La escuela debe de fomentar los valores en los alumnos, orientar a los maestros para saber cómo prevenir o frenar la violencia. El gobierno debe de asegurar que las personas ejerzan sus derechos con leyes e instituciones, evitar que un acto de maltrato ocurra o se repita, imponiendo sanciones a quienes lo cometan. Como observas, estas son algunas de las actividades que tú, tu familia, la escuela y el gobierno debe de realizar, porque no nada más debemos de saber a qué tenemos derecho, sino que tenemos la obligación de realizar acciones para que se protejan nuestros derechos y para que los demás protejan nuestros derechos. En la página 27 de tu libro vienen algunas situaciones y te dicen que tienes que pensar alguna situación o alguna forma para proteger sus derechos. Por ejemplo, dice, a Sofía su mamá le pide limpiar la casa y lavar la ropa de sus hermanos. Por eso no tiene tiempo para hacer la tarea. Sofía lo que puede hacer aquí es decirle a su maestro la situación que está pasando, también para que la ayuden a buscar alguna institución que la pueda ayudar en esa situación o que se hable con su mamá. ¿Tú qué otra cosa recomendarías que Sofía hiciera para proteger sus derechos? De la misma manera, vas a dar recomendaciones en la situación B, C y D. Escribe esas recomendaciones en tu libreta. Para finalizar nuestra clase, nos piden que realicemos un diagrama en donde coloquemos una situación que nos haya hecho sentir mal o que haya hecho sentir mal a otra persona. En ese diagrama vamos a poner la situación que nos hizo daño, lo que pensamos, lo que hacíamos o lo que no hacíamos, cuáles eran los derechos que no estábamos ejerciendo, a quién se le tenía que haber dicho o a quién se le tenía que haber preguntado para solucionar el problema y la manera en la que se solucionó. De tarea, vas a subir las actividades que estuvimos trabajando a lo largo del video y que hiciste en tu cuaderno, y de formación cívica y ética vas a realizar la página 6, en donde haremos un repaso acerca del tema de protección a los derechos humanos. Y con esto habremos terminado nuestra clase del día de hoy. Que tengas un muy buen día.